Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video voy a mostrarles cómo poder construir esta pequeña fuente de laboratorio programable haciendo uso de un módulo de fuente de poder que hemos visto en el video anterior gracias a una empresa china que me envió este producto. Esta fuente nos va a permitir tener dos fuentes en sí programables. Una fuente programable con voltajes seteados adecuadamente que podemos programar desde 0 hasta 32 voltios y una fuente externa acá al lado izquierdo de una alimentación estable y constante de 12 voltios. Como logran ver, se trata de una fuente de laboratorio muy interesante e incluso vamos a poder ver la construcción de los conectores de estos jack para cada salida. He construido en este caso 5 cables de alimentación distintos, un cable de alimentación incluso para un tipo de toma especial. Todas estas configuraciones y estos tipos de conexiones de los cables y la forma como construirlo lo vamos a ver en este video, y obviamente a través de este video también vamos a poder ver cómo y construir paso a paso lo que hemos aprendido en el video anterior. Podemos ver en la parte interna la electrónica y un pequeño módulo a la derecha que es un step down converter para poder obtener el voltaje de salida de 12 voltios. Así que acompáñenme en este interesante video para poder construir esta pequeña fuente de laboratorio desde 0 a 32 voltios programable con una corriente de salida de 5 amperios como máximo y un voltaje constante al lado izquierdo de 12 voltios 3 amperios. Vayamos a la parte técnica, es decir, a los componentes que vamos a usar y a la construcción paso a paso de esta fuente de poder de laboratorio para todo electrónico que necesita continuar con su vida útil aquí en mi canal de YouTube. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a empezar con la construcción de nuestra fuente de laboratorio, especificando los componentes y partes que vamos a usar en la construcción de esta fuente interesante. Primero vamos a empezar con la caja. Para ello he usado o vamos a usar este pequeño tupper o envase de plástico. Se trata de un envase de plástico duro, resistente, no es cualquier plástico, de una marca conocida, del tamaño más o menos que se adapte al tamaño que deseamos para nuestra fuente. Este es vuelvo a repetir, un plástico duro, no es muy caro y más que todo suficiente como para lo que queremos. El siguiente componente importante, vamos a usar una pequeña fuente switching de 220 voltios o 110 voltios, en este caso 220 voltios, con una salida de hasta 36 voltios 5 amperios. Esta es una fuente switching convencional, que esta sí la adquirí, la compré en Amazon a fin de año, pensando obviamente en este proyecto. Es una fuente de switching que me permite entregar a la salida entre 35 y 36 voltios DC, entra corriente alterna 220 voltios, sale 40 voltios o un máximo de hasta 36 o 35 voltios 5 amperios, suficiente como para poder alimentar a nuestro siguiente módulo que lo hemos visto en el video anterior. Se trata del WXDC2416, así lo pueden adquirir. Igual en este video, en la descripción de este video voy a dejar el link para que lo puedan adquirir. Esto lo compré por si acaso, Amazon no está siendo sponsor de este video, pero igual les voy a dejar el link. Esta fuente es importante porque es la base para poder alimentar a nuestro siguiente componente, que vendría a ser nuestro módulo que lo hemos visto en el video anterior, este módulo de fuente de poder programable, y que ya lo hemos seteado en el video anterior para tener varias salidas programadas desde 3.3 voltios hasta 30 voltios. La verdad que las conexiones son sencillas, vamos a describir hace un rato. Este módulo lo hemos visto, vuelvo a repetir, en el video anterior, y aquí sí, este módulo me lo envió Van Gogh, cuyo link lo voy a dejar nuevamente en la descripción de este video. Luego, para poder interrumpir la corriente, vamos a utilizar un pequeño interruptor, que incorpora internamente un pequeño neón. Este es un interruptor o un switch que soporta hasta 15 amperios a 220 voltios y 20 amperios a 125 voltios. Las conexiones son sencillas. Estos dos plateados que podemos ver ahí es donde se conecta la carga que vamos a alimentar, es decir, es donde vamos a cortar y abrir el circuito, y los extremos
este dorado y este otro extremo, es donde se conectan los 220 voltios para que el neón se encienda. De manera tal de cuando está abierto, de esta manera el neón está apagado y la corriente está abierta acá, el circuito está abierto. Cuando yo cierro el circuito, lo que hago es cierro la alimentación entre estos dos contactos, la carga se alimenta con corriente y obviamente el neón se va a encender. Acá va a haber un indicador, una luz indicadora que se va a encender, una luz roja, que en sí es un neón. Este interruptor con neón incorporado ya nos permite ya no usar un LED como indicador. Esto es importante, lo vamos a poner acá, de manera tal de que la corriente va a llegar acá y él va a interrumpir la corriente de alimentación principal hacia la fuente switching, que va acá. Acá están los conectores de los 220 voltios. La salida, que es entre 35 y 36 voltios con 5 amperios, la obtenemos aquí. Podemos ver, tenemos los más positivos a la derecha y los menos negativos hacia la izquierda. De manera tal de que aquí jalamos un cable o conectamos un cable hacia la entrada de nuestro módulo de fuente y alimentación programable que hemos visto en el video anterior. Conectamos a la entrada, el positivo acá, el negativo acá, y la salida, que va conectado a las borneras de salida, se conectan a estas dos salidas, el salido negativo y la salida positiva. O sea, no hay mucha ciencia acá de las conexiones, igual lo vamos a ver en la siguiente parte del video. Hasta aquí esta sección que vamos a necesitar, vamos a hacer dos módulos de alimentación, básicamente esta programable, y aparte con esta misma fuente de alimentación vamos a alimentar, valga la redundancia, un pequeño step down converter, es decir, un dispositivo DC to DC step down converter que me va a permitir reducir esos 40 voltios a 12 voltios, es decir, voy a tener una alimentación de 12 voltios adicionales a la alimentación que voy a tener programada acá. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos circuitos con Arduino y que necesita dos alimentaciones para motores de 12 voltios o incluso step motors, y necesitamos una alimentación doble. Para ello usamos esta alimentación convencional programable para la parte del microcontrolador y esta otra alimentación de 12 voltios hasta 3 amperios para los motores o cualquier otro dispositivo que nos permita trabajar con 12 voltios de hasta 3 amperios. Para ello vamos a usar un step down converter que también lo hemos visto en otros vídeos, el LM2596-PCB. Está nuevo, no lo he abierto aún. Este step down converter tiene una entrada y una salida. La entrada, vamos a obtener los cables de la salida de acá, de la fuente switching, van a la entrada, y a través de un perillero vamos a regular el voltaje para que la salida, el voltaje de salida, sea de 12 voltios hasta 3 amperios, conectado a un pequeño voltímetro que también lo hemos visto en otros videos. Vamos a usar también un pequeño voltímetro que te permite medir voltajes entre 0 y 100 voltios. Aquí vamos a tener máximo hasta 12 voltios para que nos puedan mostrar los 12 voltios de salida. Vuelvo a repetir, tenemos dos alimentaciones, una de la alimentación principal de la fuente programable y otra alimentación, esta alimentación programable yo puedo setear y variar incluso la alimentación, esto es importante, y una alimentación fija a través del step down converter, este LM2596, cuyo voltímetro se va a mostrar acá. El voltaje de 12 voltios lo vamos a graduar y vamos a mostrarlo en pantalla, y esa alimentación va a ir a unas borneras, y justamente a eso iba, a las borneras. ¿Qué vamos a usar de las borneras? Vamos a usar estas borneras de acá como alimentación, tenemos dos. Esta es la entrada, va conectada al tupper, y a la salida voy a usar diferentes salidas. Voy a usar el cable para alimentar el positivo y el negativo a través de dos cocodrilos, ¿no? Dos cocodrilos. Podemos usar también las borneras para conectar una alimentación especial que tengo acá. Vamos a mostrarles justamente esto, ya lo tenía armado un tiempo atrás. Esta es una alimentación para poder hacer nuestros laboratorios con Arduino u otros microcontroladores.
Esto va conectado a estas borneras, de manera tal de que podamos usar otro tipo de conector. Ahí tenemos dos. Luego vamos a usar una toma especial para conectarlo. Ahí, le toma que va al tupper. Esta toma va conectado a este tipo de jack macho. Acá vamos a usar un cable acá rojo y negro, y en su otro extremo tenemos el macho al otro extremo para conectar a otro tipo de alimentación. Aquí tenemos un cable, bueno, un par de cables, 2, 3 cables. Y para la fuente de alimentación de 12 voltios vamos a usar el color verde. Ahí están las borderas, verde, así, verde. Vamos a usar también sus cocodrilos, ahí. Y adicionalmente una línea verde usada con el negro, que vendría a ser como logran ver, tenemos varios cables, un juego de cables, 1, 2, 3, 4 y uno individual, un quinto individual. La verdad que se trata de un proyecto interesante. Estos son los componentes que vamos a usar, y a partir de ahora vamos a hacer ya la instalación y la fabricación y construcción de esta pequeña fuente de laboratorio programable, doble, tanto con programación seteada como con una limitación de 12 voltios a través de un step down converter. Continuamos en la siguiente sección de video ya con cámara rápida para avanzar con el video. Muy bien, en esta parte de video vamos a regular el voltaje de salida de los 12 voltios que necesitamos para nuestra fuente independiente, haciendo uso de nuestra fuente switching de hasta 35-36 voltios de salida. La salida de esta fuente de switching le hemos conectado a la entrada de este step down converter, DC to DC step down converter, que reduce el voltaje hacia un voltaje que nosotros deseamos. A la salida del step down converter lo hemos conectado a la entrada de este voltímetro, que nos va a visualizar el voltaje que está entregando este módulo step down converter. Ok, vamos a conectar ahora la alimentación a los 220 voltios. Me va a entregar el voltaje, un voltaje ya regulado a la salida de hasta 3 amperios, este down converter, y luego lo vamos a programar o reducir hacia un voltaje de 12 voltios. Vamos a conectarlo a los 220 voltios, nuestra fuente switching. De ahí podemos ver que tenemos un promedio de 18.5 voltios a la salida del step down converter. La luz del power verde se enciende en la fuente switching, y ahora lo que voy a hacer es reducir el voltaje lentamente de 18.5 con un perillero sobre este pequeño potenciómetro logarítmico que tiene incorporado ahí, y vamos a ir reduciendo el voltaje. Vamos a ver, sigue hacia la izquierda en counterclockwise, es decir, en contra de las agujas de reloj, hacia la izquierda, y lo que voy a hacer es bajar el voltaje hasta el voltaje que yo deseo, que es aproximadamente 12 voltios. $12.4, 12.2, 12 voltios aproximadamente. Ahí está exactamente el voltaje que yo deseo a la salida, y que es más o menos lo que necesitamos para nuestra fuente doble de alimentación. En este caso la alimentación es exacta de 12 voltios que vamos a poner en nuestra fuente. Continuamos con el resto de la implementación paso a paso a cámara rápida.
hacer las conexiones del interruptor principal hay que tener cuidado porque este es un interruptor con neón incorporado, como les decía al inicio del video. Y vamos a conectar los cables de los 220 voltios a los extremos, a un extremo plateado y a un extremo dorado. Una de las líneas, en este caso el neutro, que es este de acá, va a ir conectado a la placa, y el que abre y cierra a través del interruptor vendría a ser la fase o línea, que es esta línea de acá. La fase o línea abre y cierra con el interruptor y luego se cierra con este cable y para que vaya al circuito. Entonces primero vamos a estañar. Siempre es bueno estañar los cables, importantísimo estañarlos para tener una mejor soldadura respecto al plomo y estaño que vamos a poner. Estañamos. Esto ya lo hemos explicado muchas veces en los cientos de proyectos que he realizado con ustedes aquí en mi canal. Acá son dos cables, hay que estañarlo bien. Y ahora sí vamos a soldar con cuidado. De igual manera vamos a estañar un poco el conector. Ahí uno. Vamos a estañar los otros dos más. Bien, primero lo que vamos a hacer es, después de haber estañado incluso los conectores del interruptor, lo primero que hay que hacer es conectar el pin final, que es el común, digamos, ¿no? Que es el de abajo, que vendría a ser el neutro. Este vendría a ser la fase, que se abre y se cierra con el otro. Y ahí vamos a soldar ese cable con cuidado. Hay que tener un poco de paciencia porque como es un conector grueso, hay que aplicar mucha energía a nivel del calor para que los cables, que son dos, se junten. Vamos a ver, depende mucho del cautín. Vamos a ver, y de quemarme los dedos, obviamente, que ya me estoy quemando, pero ya uno con el tiempo se va acostumbrando a esto, así que ahí vamos. Perfecto. Listo. Quedó bastante bien. Ese vendría a ser el neutro o el retorno, y la fase que abre y cierra es esta de acá. Por lo tanto vamos a poner la fase. Quedó bastante bien acá, que es el otro cable de la fase que llega al otro extremo. Vamos a cortarlo un poco. Y ahora sí vamos a soldarlo con cuidado. Perfecto, perfecto. Ese es un extremo. Si se fijan los extremos de ambos cables, del neutro y la fase o línea, van a los extremos del conector, y el que abre y cierra vendría a ser este otro, que vendría a ser el otro extremo que abre y cierra de la fase. Este va a ir acá. Va a dar la vuelta para acomodarnos mejor. Ahí. Y aquí lo vamos a soldar. Como ven, es cosa de acomodarse su mejor ángulo, su mejor visión y su mejor posición. Acá.
Calentamos primero la base, derretimos y ubicamos el cable perfecto. Y como logran ver, quedó bastante bien. Ya está listo. Ahí ya está listo para conectar los dos cables a la alimentación de corriente alterna de la fuente switching, y ya tenemos alimentado con la interrupción, obviamente, del interruptor on-off y con el neón encendido. Esas pruebas vamos a hacer al final. Obviamente esta es la parte teórica práctica que vamos a comprobarlo posteriormente. Continuamos entonces. Bien, estas son las salidas. Vamos a ponerlas por acá para hacer la conexión ya de una vez a nuestro módulo programable. Vamos a conectarlo acá a las salidas, el más y el menos de salida, y también vamos a conectar las entradas. Primero la salida, vamos a conectar la salida primero. El positivo vendría a ser el más, vamos a conectarlo acá. Y el negativo que sigue. Ahí. Perfecto. Ahí. Esta es la salida. Y vamos a conectarle el cable, de una vez el cable de entrada. Y yo voy a preparar un pequeño cable acá, que va a conectar luego a la tarjeta a la fuente switch. El cable de entrada, vamos a conectarlo obviamente a la entrada. Positivo. Acá. Y el negativo ahí. Esta vendría a ser nuestra entrada, salida positiva, salida negativa, entrada positiva. Ya. Y ahora sí, no hay más que hacer aquí con el módulo, simplemente vamos a ahí. Listo. Y su entrada, este es el cable de entrada que vamos a conectar hacia la salida de la fuente switch. Bien, vamos a conectar ahora el multímetro que va a medir el voltaje de 12 voltios con la salida, que es el conector verde y negro. Lo que he hecho, el multímetro tiene tres cables, dos de los cuales el rojo y el blanco los juntamos con el cable rojo de la salida, en este caso del conector verde, y el otro cable negro del voltímetro, perdón, lo conectamos al negativo de la salida del conector negro, en este caso la salida de 12 voltios. Básicamente lo que estoy haciendo es poner el voltímetro en paralelo, este voltímetro digital lo estoy conectando en paralelo con la salida. Vamos a estañarlo y luego vamos a conectar estos dos cables a la salida del step down converter
a la salida de 12 voltios. Vamos a estañarlo primero. Y de ahí vamos a cortarle un poco el cable porque está demasiado largo. Ahí. Vamos a estañar un poco la salida del step down converter con cuidado. Una, y acá está la otra salida. Y sobre estos dos puntos vamos a conectar el cable, pero antes vamos a reducir el tamaño del cable, que me parece que está demasiado grande. Listo. Vamos a ver cuál es cuál. Esta es la salida positiva. A ver. La salida positiva y la salida negativa. Hacia acá va el rojo. En la parte inferior va el rojo, acá. Y el negro va en la parte superior. Vamos a hacer la conexión con cuidado. Ahí. Esta es la salida del step down converter a la salida digital de los 12 voltios y conectado al voltímetro. Ahora lo que voy a hacer es soldar con cuidado. Voy a ponerlo ahí así. Los cables positivo y negativo de la entrada. De igual manera voy a estañar el cable y estañar también un poquito de soldadura ahí, aquí también, y este cable de acá, que es un pedazo de cable que va a ser la entrada del step down converter. Vamos a estañarlo y sobre eso prácticamente estaríamos listo con el step down converter. Cortamos y de igual manera soldamos. Este vendría a ser la entrada. Perfecto. Y ahí estamos. Estamos listos. Perdón. Ya estamos listos. Entrada, salida. Y luego ponemos la fuente switch. Bien, vamos a continuar haciendo ya la conexión de los 220 voltios a la entrada de corriente.
Listo. Y luego vamos a aprovechar que estamos acá para poner la cinta de doble pegamento, que es la que nos va a mantener fijo sobre la base. Vamos a quitarle el papel. Acá lo mismo. Y ahora sí estamos listos para ubicar la tarjeta sobre el tupper, en la base del tupper. Perfecto. Perfecto. Entonces ahora lo que nos queda, esto obviamente no sale, ya pegó. Lo que nos queda es hacer las conexiones de igual manera acá. Vamos a pegarle este otro pedazo que tengo acá, vamos a cortarlo. Un poco grande creo. Y lo ubicamos en esta parte, creo yo. Ahí. Estos dos cables serían los últimos que quedarían. Vamos a ponerlo así. Ahí, más ordenado. Y estos son los dos cables que hay que conectar a la salida de la fuente switching, tanto para el step down converter como para la fuente programable. Es lo que vamos a hacer en la siguiente sección del video. Bien, ahora lo que vamos a hacer en la parte última es hacer las conexiones a la salida de la fuente switching. Ahorita he puesto el negativo, si podemos ver acá, estos dos de acá son los negativos, DC negativos, y estos dos son los positivos. Entonces acabo de poner el negativo en un extremo, ahí, tornillo, y el positivo en el extremo inferior. Vamos a ponerlo en el extremo final, ahí, ahí. Perfecto. Ahí. Ahí tenemos una salida, y la otra salida del módulo programable que lo hemos visto en el video anterior. Vamos a hacer lo mismo. Creo que está muy grande, vamos a cortar un poquito. Lo mismo. Negativo en la parte superior, ahí. Vamos a ver.
Ahí. Negativo y positivo en la parte inferior del medio, ¿no? Parte inferior, ahí. Perfecto. Todo como se había planeado. Perfecto. Ahí. Entonces tenemos las salidas que van al módulo programable y al step down converter de 35 a 36 voltios y luego lo reduce a 12 voltios a la salida de 12 voltios rojo, negro y verde, y al cual está conectada también el multímetro. Y dicho de paso, tuve problemas a la hora de cortar. Como logran ver, se ve horrible, está mal. Hay un tema ahí se me movió un poco la máquina y lo corté un poco más de lo normal. Entonces vamos a protegerlo y primero vamos a asegurar esto con silicona acá y luego le vamos a poner una pequeña ventanita acá para disimular obviamente el mal corte que hice. Pero como voy a repetir, como ven, todo es reparable y todo es fácil de montar. Continuamos entonces.
Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte final. Tenemos ya nuestro producto de la fuente programable de laboratorio acabado. Como logran ver, en la parte superior en la tapa le he hecho algunos agujeros para que pueda respirar adecuadamente y entre un poco de aire y la ventilación sea adecuada. La verdad, durante las pruebas no he sentido un aumento de la temperatura interna, pero sin embargo le hice unos pequeños agujeros. Podemos ver también que para disimular un poco de la ventana del corte del voltímetro que hice al inicio, le he puesto un poco de un material microporoso brillante a los extremos para poder disimular un poco el corte que realicé y obviamente ya quedó mejor. Tenemos ya el módulo programable y la salida de los jack para la alimentación. En la parte posterior solamente el agujero de entrada para la alimentación de 220 voltios, en este caso para el tema de Perú. Vamos a encenderlo, le conecto la alimentación de 220 voltios, vamos a encender nuestra fuente, ahí, y podemos ver que al lado izquierdo, automáticamente el multímetro me muestra los 12 voltios que hemos configurado con el Step Down Converter. Estos 12 voltios es un voltaje fijo, y al lado derecho tenemos ya nuestro módulo que lo hemos visto en el video anterior, cuyo link de compra o de visualización lo vamos a poder ver en la descripción de este video. Este módulo me va a permitir, como lo dije en el video anterior y en este video, poder programar las salidas adecuadamente de voltaje y poder enviar un voltaje de salida desde 0 hasta 32 voltios programables. Nos va a permitir también validar la corriente de consumo de la carga, el voltaje de salida y finalmente la cantidad o la potencia en watts consumida de la carga. En estos momentos está apagada la carga, o mejor dicho la salida de alimentación de la fuente. Vamos a activarlo, está en 15 voltios. Vamos a setear, bueno, ya está seteado. Vamos a ir al M1, que tengo entendido que es 5 voltios. Presiono, me muevo a M1, vuelvo a presionar y tengo en la salida un voltaje programado de 5 voltios. Enciendo la fuente y en este momento ya tengo los 5 voltios. Ahora voy a ir al M2, que vendría a ser los 7.5 voltios, muy indistinto al voltaje de alimentación del lado izquierdo. Presiono, voy al M2, set,
y voy a 7.5 voltios, la salida está down, voy a encender la fuente para que me entregue los 7.5 voltios. Ahí tenemos ya la salida de 7.5 voltios con una corriente máxima de 5 amperios, obviamente no hay carga. Voy a ir al M3, que es en este caso 9 voltios, presiono, set, voy a 9 voltios, enciendo la fuente y ahí tengo 9 voltios. El voltaje de la izquierda sigue siendo estático por el step down converter. El M4 es 12 voltios, voy al 12 voltios, apago, voy a 12 voltios. Esta programación la hemos visto en el video anterior, así que si deseas conocer cómo configurar y programar a un voltaje y una corriente de vida este módulo, te invito a que puedas ver el video anterior que realicé de este módulo. Set, y voy a 12 voltios. Este voltaje es idéntico al voltaje del step down converter, 12 voltios, 12 voltios. Voy ahora al M5, que tengo entendido que es 15 voltios, presiono, lo he programado así, y efectivamente 15 voltios, enciendo la fuente. Y finalmente el M6 lo he configurado para 32 voltios, que es el voltaje máximo, ¿no? 32 voltios, 5 amperios, la salida está ya activada. Como logran ver, es una fuente interesante, ideal para nuestro laboratorio. También, como les dije, realicé la construcción de varios cables o conexiones. Este es uno de ellos. La alimentación de la fuente programable. Tenemos otra salida para los 12 voltios con el conector verde. De igual manera, los 12 voltios estáticos acá a la izquierda. Y sí, también le he activado una toma especial con un jack, también que suelen usar algunos equipos de 12 voltios a la salida. Pues bien, hasta aquí esta parte del video. Ahora sí vayamos a las pruebas, a la parte final interesante. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte práctica. Y en esta parte vamos a hacer dos pruebas. En esta primera prueba vamos a alimentar nuestra fuente de poder programable con este pequeño foco bombillo de 12 voltios que suelen usarse en los autos, en los carros. Aquí lo podemos ver. Y vamos a ver qué tanto consume este pequeño bombillo con una corriente directa de 12 voltios. Primero vamos a hacer uso de la fuente programable. Vamos a setear la fuente, en este caso a 12 voltios, y vamos a ver la cantidad de corriente que me consume esta carga y la cantidad en watts que me va a entregar. Este es un foco o un bombillo de filamento de 12 voltios. Para ello, antes de empezar, voy a setear mi fuente de alimentación acá a la derecha programable a 12 voltios. Está apagado. Presiono el 12 voltios, es M4. M4. Tengo los 12 voltios, 5 amperios ya seteados, pero no hay nada a la salida. Y lo que voy a hacer ahora es conectar, en este caso, mi pequeño foco, el positivo y el negativo. En este caso el negativo vendría a ser el cable amarillo. Ahí. Y voy a encender y vamos a ver qué tanto la salida puede caer a la hora que yo lo alimento con carga, ¿no? En este caso la salida tiene un voltaje seteado de 12 voltios, 5.1 amperios. Yo enciendo la fuente, vamos a encenderla y podemos ver que el LED, en este caso la lámpara o el foco de 12 voltios, enciende y podemos ver en la pantalla que el voltaje de salida sigue siendo los 12 voltios programados y tiene una corriente de consumo aproximadamente de 1.35 amperios o 1352 miliamperios con una potencia consumida de 16.21 watts. El producto, la potencia vendría a ser el producto de voltaje por la corriente, es decir, los 12 voltios por 1.351 amperios me da aproximadamente 16.20 watts que me consume, que es bastante, 16.20 watts, esta pequeña
lámpara. Como logran ver, lo importante es que el voltaje no baja, sigue siendo los 12 voltios de salida, y me está mostrando en el display la corriente y la potencia consumida. Esa es la importancia de tener una fuente de laboratorio programable que sea constante, de voltaje constante. Estoy mostrándoles en pantalla que tiene 12 voltios y una corriente. El voltaje es el mismo que hemos seteado. Es más, si yo desconecto el foco, vamos a desconectarlo, el voltaje sigue siendo el mismo. No ha variado. Esto es un indicador que es una fuente de voltaje constante y que me va a permitir, obviamente, poder entregar un voltaje constante a pesar de que tengo una potencia consumida de 16 watts, que es una potencia regular, porque estamos consumiendo 1.35 amperios, ¿no? Ahora vamos a ver el mismo consumo aquí a la izquierda con nuestro step down converter. Me está mostrando 12 voltios y voy a conectar ahora sí de igual manera la lámpara y podemos ver en este caso que el foco enciende a 12 voltios y el voltaje sigue siendo constante. El voltímetro me sigue mostrando los 12 voltios de voltaje constante. Este es un indicador, obviamente, de que el voltaje sigue siendo constante a la salida a pesar de un consumo de 1.35 amperios. Logran ver que la fuente es una fuente de voltaje constante y de corriente constante, y lo más importante es que a pesar de la carga, el voltaje y la corriente se mantiene constante en función al consumo de la carga. Eso es lo importante de esta fuente, y tiene mucho que ver el tema de la fuente programable, que es este de acá, y obviamente de la fuente switching que vamos a usar. Si la fuente switching es una fuente interesante y de buenas prestaciones, vamos a poder tener una fuente de laboratorio con un voltaje constante independiente del consumo de la carga. De nada sirve tener una fuente bonita, bien arreglada y todo, cuando le ponemos carga y el voltaje de salida y la corriente, como le decimos acá en Perú, se chupa, ¿no? Se disminuye. Entonces lo importante de este tipo de fuentes es tener una fuente que nos necesitan tener un voltaje y una corriente constante independiente de la carga. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Este video me ha demandado realizarlo más de 1 hora y media de producción, edición y después poderlo subir. Sin embargo, con la magia de la tecnología y la edición he podido hacer un video cerca de 1 hora o un poco más de 1 hora. Como logran ver, es un tiempo consumido, un tiempo empleado, pero para mí es una gran satisfacción poder hacer este video sin importar el tiempo. Si tú valoras el esfuerzo y la dedicación que pongo en cada uno de mis videos, te invito a que le puedas dar like a este video, y así mismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Webmaster, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Si no estás suscrito, es el momento de que te suscribas a este canal, tu canal, y así mismo te invito a que puedas activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Muchas gracias por su atención y los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.